El que un niño tenga salud o enfermedad no es pura casualidad. Tampoco es una envidiable bendición o una injusta maldición. En el niño su formación es siempre una construcción donde interactúan tres elementos principales: el niño, sus profesores y sus padres. Y entonces la emoción o el pensamiento son el pegamento que permite que el niño pueda experimentar seguridad o armonía o esté enojado todo el día. Bienvenidos a su programa de la risa de la memoria. Amigos, hoy vamos a tratar de conversar, porque no me gustaría utilizar el término de que vamos a resolver, vamos a No. tratar, no. Vamos a conversar, un conversatorio sobre el tema de los niños, Así ¿no? es. Los niños asados, los niños, no es cierto, En en caldo. caldo, ¿no? Rebozados, en fin. No, vamos a hablar del tema de los niños y hemos invitado a Claudia Irene Cendejas Eres. Vélez, que vean, porque le puso énfasis porque ella piensa que se le puede olvidar a uno, pero no se olvida. Entonces, Claudia, te voy a decir Claudia. Sí. Bien. ¿Quién es Claudia? ¿De dónde vino? ¿Cómo llegó a este mundo? ¿Llegaste por la cigüeña? No. No. Ah, ve, Daniel, tú me dijiste que todos llegaban por la cigüeña. Yo no. Tú no. No. Bueno, entonces, ¿por qué el tema de los niños, Claudia? ¿Por qué trabajar con niños? ¿De dónde nace la pasión de, no solamente quién es Claudia, sino de dónde nace la pasión también de el tema de los niños? ¿Y cómo es que has trabajado con ellos? ¿Cómo has tenido la energía suficiente para trabajar con ellos? Porque son Sí, un imán de energía, ¿no? sí. Son Exige mucho una trabajo. pirinola, dicen, unos son pirinolas, otros son trompos, otros Sí. son unos roba energía, otros dicen que son los contactos de switch, ¿no? Pero, pues al margen de eso, ahí están. Ujú. Y cuando uno cree que ya está baja la pila, ¡Tum! algo pasa y ¡pum! Muy De bien. nuevo. Bueno, pues bienvenida al programa, Muchas gracias, Claudia, maestro. y es un gusto tenerte aquí. Un gusto es para Y mí. también por ahí nos enteramos que tú pediste al universo que estar aquí un día. Sí, Bueno, pues ya se te concedió. qué bueno. Ya estamos. Muchas gracias, maestro. Totalmente no, tú no has pedido al universo y el No, dije, no, universo, yo un día quiero estar ahí charlando con el maestro. y Y pues ya mira, llegó el día. ya llegó. Bien, ¿quién es Claudia? ¿Qué estudió? ¿Cómo estudió? Y todas esas cosas Ok. que son a veces necesarias como para que alguien diga, pues con razón estudió eso, Ah, ¿no? bueno, pues yo soy Claudia, nací en la Ciudad de México, Ah, eres chilanga. sí, Bien. nací cerca del Metro Aragón, Ahí donde se inunda. ajá. No es cierto, ¿no? Y bueno, pues yo soy ¿Sabes hija de... nadar? Ah, claro, Ah, sí, mira. sí, no, Daniel, imagínese. sí. Bueno, mi papá es Salvador Cendejas Cerón, mi mamá Cecilia Máxima Pérez Gómez. Y bueno, ellos se conocieron saliendo, así fue casualidad, dicen, ¿no? Se conocieron en una excursión. Mi, Siendo jóvenes. ajá, Sí. sí, se conocieron en una excursión. Mi papá le pasó el número de teléfono a mi mamá y se fueron a su casa, ¿no? Pasaron semanas, meses y mi mamá encontró el número. ¿Y este quién es? Ajá, y marcó y casualmente mi papá contestó y él la reconoció, ¿no? Cuando contestó el teléfono. Y entonces fue que tuvieron contacto y fue que empezaron a salir y todo eso. Ujú. Y pues gracias a eso, pues se casaron y después de un año de casados decidieron tenerme a mí. Tú eres la primigenia. Sí. Uy, eres, ¿cómo dicen? El dedo chiquito, la consentida, Sí. la que tiene más fotos. Has de tener fotos de caritas. Ay, sí. Híjole. No, eso es una cosa horrible porque yo no tengo. Ay, maestra. Pues sí, 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 Si son me quieres muchos. humillar, Claudia, Con eso, dice. sí, tú y yo tengo cinco 5 caritas y caritas 5 y luego álbumes. 5 cuadros y todo. Humíllame. No, maestro, ¿Sí? no es la intención, pero sí. Sí, es que yo no tengo ningún. Esa es una queja de mi mamá.
Ah, mire. No tengo ninguna foto. No es cierto. No, maestro, de eso vamos a hablar en el Ah, bueno, programa. del por qué entonces. ¿Por qué entonces no tienen fotos los niños de Y las antes? implicaciones que eso El tiene. efecto psicológico. Oiga, pero ahora tienen un montón. Sí, cada día, ¿no? Como 5, 6 o 10, ¿no? Fotografías al día hay. Entonces usted es la hija primigenia. Ujú, ¿Tiene más hermanos? sí, después de 6 años de reinado. Ah, se acabó. Todo se Todo acaba. se ¿Cómo acaba. dicen en el rancho? Te tira la burra, te tiró la burra. ¿No te Sí, raspaste? pues mucho. Mucho. Pero pues ni modo. No, yo quería un hermano, ¿no? ¿Un hermano? Bueno, una hermana, Ah, un siempre quise hermano. una hermana, ¿Y si ¿no? llegó? Y llegaron Ah, 2, todo se te concede tú. pues algo así. Mira. Sí, entonces, pues yo duré muchos años siendo hija única, ¿no? Y después de 6 años mi mamá ¿No, me no, no concedió, te hiciste pequeño monstruo? No. pues yo voy a decir que no, maestro, pero No. Las evidencias, los reportes dicen que sí. pues que me hicieron bien la llegada de mis hermanas. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y pues ya después de 6 años mi mamá ya accede, me concede, pues, Ahora esta sí, güey, parte. está bien, porque estaba molestando mucho a Claudia. Vamos a Ándele. darle un hijo. Sí, y ya nace mi primera hermana, ¿no? Sandra. Ay, Y y no, pues para mí una maravilla, ¿no? Que de así compartir con mi mamá su embarazo, pues me involucraron mucho, ¿no? En esto de que, pues del proceso, ¿no? De la llegada de mi hermana. ya nunca tuviste celo, ni de qué por qué y qué. Él al principio no. Ah, ¿cómo crees? No, porque pues No, tenemos que ser honestos, ¿no? sí, sí, no, claro. Sí. Aquí sobre todo la honestidad. Sí, entonces, pues ya mi mamá, ella cuenta que solo quería tener un hijo, ¿no? Pero que pues veía la situación y decía, bueno, está bien, vamos a tener otro. Y pasado un año nace mi segunda hermana, que ella no fue, digamos, como Planeada. planeada, ¿no? Pero fue muy deseada, ¿no? Y muy esperada. Para cuando nació mi segunda hermana, pues la familia pues estuvo como en crisis, ¿no? Porque pues vino esta parte pues de la devaluación y Ah, todo fueron eso. los 80s, Ajá, 1981, ándele. 82, 84. Entonces, pues la familia tuvo una reestructuración completa, ¿no? Por ejemplo, yo todo mi preescolar fue en paga, ¿no? En escuela de paga. Pero ya después, pues ya todo eso se acabó, ¿no? Yo me iba de vacaciones muy seguido, o sea, la vida era una y después fue otra. ¿Por qué nacieron? Era lo que le decía. ¿Por qué nacieron? Sí, También que entonces, estaba así, pues uno como niño no alcanza a ver muchas cosas, claro. ¿no? Entonces, pues sí, ya conforme fueron creciendo, pues la relación con ellas pues fue cambiando, ¿no? Sí les pegaba, Pues no les pegaba, las pero pellizcaba, pues, les quitaba sus cosas. maestro. Sandra Ceci, disculpen, era una niña. No tenía conciencia. No había conciencia de lo que podía Eh, pasar. Y esas pellizcones, esos moretones todavía están vigentes. Espero que ya no. Bueno, y luego, Y pues bueno, ya pues yo me involucré mucho, ¿no? En esta parte de la relación con mis hermanas y de su cuidado. De hecho, creo que desde ahí, pues esta parte de los niños, cuidar un niño. cuidar, ajá, eso desde muy temprana edad, lo he tenido. ¿No? Sí, digamos, te tocó 7, 8 años, 9 años, Ujú. cambiar, dar de comer, Sí, ¿no? y yo me sentía muy orgullosa de eso, ¿no? Sí, saber, o sea, siendo niña, saber preparar una mamila, Así saber es. cambiar un pañal. A Y, ver, tú ibas y humillabas a las otras. ¿A que tú no sabes cambiar un pañal? y yo disfrutaba mucho eso, Ya, ¿no? Y, por ejemplo, luego cuando era el Día de las Mamás, pues yo ya en la escuela, pues sabía que se hacía festivales y ese tipo de cosas. ya. Entonces yo les enseñaba a mis hermanas ¿Cómo cómo hacerlas? hacerles un festival, ¿no? Entonces Ya, en la casa, pues preparaba todo para el festival, ¿no? Y se hacían los ya. festivales, ¿no? Del Día del Padre, del cumpleaños. Fue una Mm, época que disfruté mucho, ¿no? Y mis hermanas, pues, como pues después se fue complicando, ¿no? Porque pues yo, digamos, como que perdí la dimensión, ¿no? O sea, en el sentido de que
pues mi lugar de hermana ya no era tal, ¿no? Sino más bien como que yo me quería subir al Eras la mamá. lugar de la mamá. Ajá. Entonces eso fue lo que comenta, ¿no? Se empezó a ver como una discrepancia, ¿no? A ver, ¿y regañabas a tu mamá? Y regañaba a mi mamá. ¿Por qué hiciste eso? Exacto. ¿No has hecho la tarea? Diles algo. ¿Por qué te quedas callada? A ver, Exacto. Diles algo, ¿no? ¿no ves cómo me tratan? O todo yo, siempre yo, Sí, ¿no? Ese tipo de cosas. era un Y conflicto, entonces. sí, y ya posteriormente cuando yo salí de la primaria y me fui a la secundaria, pues ya mi vida cambió, ¿no? Y la forma en la que nos relacionábamos fue otra, porque pues mis hermanas ya iban en la mañana en la escuela y yo iba en la tarde. Entonces ya casi no estábamos. Ahí fue cuando como que tomé cierta distancia de la vida familiar y empecé a descubrir como la vida fuera de casa, ¿no? Entonces ya estudié la secundaria, después la preparatoria, pero lo tengo que decir, ¿no? Como que yo siento que nunca tuve como muy fijo un rumbo, ¿no? Al principio, ¿no? Afortunadamente, pues tuve amigos, ¿no? Que, por ejemplo, para estudiar la prepa, pues yo no sabía, ¿no? O sea, como qué escuelas o a dónde ir y entonces, pues, acompañada de los amigos de la escuela, pues fue que, pues me decían, no, pues pon esto, haz esto, vámonos para acá. Y entonces así fue como me fui abriendo camino. Pero eran buenas influencias, Claudia. Sí, O sea, digo, quiero enfatizar un poco eso porque ahora esos amigos te pueden llevar a otros rumbos. Y así, entonces, como conocemos a esta nueva generación de jóvenes de 17, 15, 14, que se han perdido, sí, ¿no? Porque son amistades que también están perdidas. sí, No es porque te pierdan por sí los amigos, sino porque no, si está perdido el otro y el otro anda buscando, pues lo conduce por un camino equivocado. sí, Podrían ser violencia, droga, flojera, irresponsabilidad, ¿no? Alcohol, lo que sea, y se pierde, ¿no? sí. No, afortunadamente, pues he tenido buenas amistades, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que mis amigas eran, algunas tenían hermanos mayores, ¿no? Que finalmente ya habían recorrido el Ya. camino y, pues, nos servía, ¿no? En esa parte como para irnos guiando, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, mi mamá, mi papá trabajando, mi mamá, pues, con las 2 niñas, ¿no? Con las niñas Sí. pequeñas y, pues, eso me ayudó mucho, ¿no? Como el apoyo pues, de mis amigos, ¿no? Que me fueron orientando. Y así fue como entré al CCH Naucalpan, ¿no? Mm, Ahí estudié la preparatoria y fueron años intensos, ¿no? Porque ahí fue donde considero que se forjó como, pues, como lo que soy en el sentido de, pues, decidir si quiero estudiar o quiero salir adelante o este tipo de cosas, o me pierdo, ¿no? Porque como bien saben, pues, una escuela así, a puerta abierta, pues, ya es decisión del alumno, si la ¿no? elección es ahí, Ujú. ¿no? Sí, ¿Terminas entonces el CCH? sí, eso también es como, pues, fue un orgullo para mí, ¿no? Porque, pues, ahí sí, ¿no? Ahí sí tuve amigos de todo, ¿no? Y muchos nos terminaron, por ejemplo, muchos nos salieron en tiempo y forma. Y, pues, yo viví muchas cosas con ellos y aún así, pues, supe, ¿no? Lo que quería y lo que tenía que hacer, que si algo le agradezco a mi mamá es que, pues, siempre me inculcó eso, ¿no? De, pues, la responsabilidad, sobre todo en el estudio. Entonces, pues, afortunadamente, y no por fortuna, sino también por la decisión, pues, logró terminar, ¿no? En tiempo y forma. ¿Y te metiste a estudiar a dónde? En psicología. En Iztacala, Ah, está acá. ahí, decidí estudiar psicología. Estaba un poco confundida, como que no tenía muy claro, ¿no? Yo sabía que me gustaba la parte social, me interesaba mucho la antropología, la sociología y la psicología, ¿no? Y, pues, antropología como licenciatura no había en la UNAM, ¿no? Entonces, pues, puse como opciones sociología y psicología, y, pues, me quedé en psicología. Bien. Ujú. Y, pues, un poco extraño, ¿no? Porque uno piensa que entrar a psicología es, pues, tener pacientes, ¿no? Ver personas y, pues, lo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, ¿qué haces en un laboratorio con ratas, no? Pero, pues, era interesante, ¿no? Porque finalmente, pues, no conocía nada. Y cada año, cada semestre, con cada maestro, me impresionaba más, ¿no?
primero, pues, conductismo, y yo decía: "Oh, sí es cierto esto, La ciencia. la ciencia, ¿no? Eso. Esto, pues, es nuevo". Y venían otras, pues, otras propuestas y cada una me impresionaba Eran más. nuevas, todas eran nuevas. Todo era nuevo, ¿no? Disfruté mucho, ¿no? Este periodo. Y en la carrera, pues, yo trataba de como de decir, bueno, y de entre tanto que hay, entre tan diversa, tan amplia que es la carrera, ya, bueno, ¿para dónde voy?, ¿no? Y estaba como indecisa, ¿no? Decía, bueno, a mí me gusta la clínica, pero confío mucho en la educación, ¿no? Y yo decía, no, pues es que de educar a personas, con valores o unas personas íntegras, pues la sociedad puede ser otra, ¿no? Entonces, pues estaba así, ¿no? Como hacia dónde ir. Y cuando terminé, bueno, los últimos años de la carrera, pues hice mis prácticas clínicas y todo esto, y empecé con la terapia, ¿no? Y me apasionó, ¿no? Me gustó mucho y pues, pues se me reconoció, ¿no? Que pues como que tenía ahí algo, ¿no? Que podía aprovechar ahí. Entonces, cuando termino la carrera, pues hay que buscar trabajo y pues mi primer trabajo fue una coordinación en la UVM de hispano. Y estuve ahí como 2 años y decidí poner mi consultorio, ¿no? Y dedicarme a esto. Para eso, tomé un diplomado en psicoterapia sistémica, que cuando uno sale siente que le falta, ¿no? Y entonces, pues dije: "Esto me va a dar lo que necesito", ¿no? Que, pues, uno se siente inseguro cuando empieza. Y sí, me ayudó mucho y estuve mucho tiempo trabajando con este enfoque, ¿no? Y, pues ya, decidí salir de la universidad y dedicarme al consultorio. Y después se me presentó la oportunidad de entrar a trabajar al Seguro Social. Y cuando me dijeron que, pues, iba a entrar de asistente médica o de oficial de puericultura, dije: "Asistente médica yo no quiero, porque yo no estoy para", o sea, sé lo que es eso, ¿no? Lo he visto como Sí, derechohabiente. Y dije: "Pues, oficial de puericultura". Y entré, y ahí fue donde me reencontré, ¿no? con los Con los niños. niños, ¿no? Cabe destacar que durante toda, pues, como que mi vida, como que se me han presentado mucho, ¿no? En el consultorio, o sea, así, ¿no? Te siguen, Me pues. siguen, ajá. Y Ento tienes buen trato, ¿no? Con ellos. Pues nos agradamos. Sí, sí, sí. Sí, Se buscan, se sí, buscan. sí, nos entendemos, ¿no? Y me siento muy cómoda, bueno, como muy libre, ¿no? Estando Ujú. con ellos. Entonces, Entonces, ahora actualmente trabajas en ese ujú, campo, es del ISSSTE, del seguro, del IMSS, ajá, del seguro social. ahí estamos. Y ahí tu función es, ¿qué hacer? Bueno, yo estamos en sala de atención Ujú, directamente con ellos, los atendemos de todo a todo, ¿no? Desde su higiene, su alimentación, sus actividades pedagógicas, estamos al 100% con ellos. okey, Mm, muy bien. Claudia, vamos a hacer una cosa. ujú. El tema empieza apenas como a verse más interesante, ¿no? Pero ya es interesante. O sea, como decimos, sí es interesante, pero ¿dónde está lo interesante? ¿No? No, lo interesante está en que es un tema que nos ocupa gran parte de nuestro trabajo, en lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, hacemos una pequeña pausa y vamos a regresar para poder continuar con el tema, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Para qué se hace en tu trabajo? Muy bien, ¿Sale? sí. Regresamos, amigos, en un momento, no se retiren. Volvemos. Maestra, una pregunta. ¿Cómo podemos impactar positivamente en la vida de un niño? Bueno, aquí es importante considerar que todo lo que él viva va a quedar en su memoria, ¿no? Entonces, tener conciencia de qué manera queremos impactar es importante. Si un niño aprende desde temprana edad lo que es bueno para su salud, que si come ciertos alimentos, cómo se va a sentir, si empieza a reconocer su cuerpo, lo que el alimento puede causar en él, o las emociones, cómo pueden moverlo. Si el niño desde temprana edad lo puede reconocer, identificar, eso va a quedar sembrado ahí.
y cuando sea más adelante, cuando tenga mayor edad, pues va a poder elegir mejor, ¿no? Cómo cuidarse. Estamos de regreso en su programa de La Risa Memoria con ese tema de los niños. No es un tema así en específico, ni niños de la calle, ni niños de la fábrica, ni niños de la empresa, ni niños de... No, estamos hablando de los niños que van a una guardería. Así es, Una guardería donde Claudia trabaja con ellos en el Seguro Social. así es. Y podríamos llamarle que es una estancia. Ujú. Es ok. Entonces, pero ¿cómo es que llega Claudia ahí y qué es lo que encuentra en esas estancias? Bueno, pues se me presentó la oportunidad de entrar a trabajar en las guarderías y pues me presento mi primer día y fue todo como, ¿cómo decirlo? Fue muy retador, ¿no? Porque recuerdo que mi primer sala de atención en la que estuve fue con niños de 2 años y medio a 3 años. En este periodo, pues son niños que ya no tienen pañal en la sala, ya no tienen pañal, pero aún no controlan por completo esfínter. ¿Tienen que avisar? Tienen que aprender, están en eso, ¿no? O sea, de dejar el pañal, pero ya no pueden traerlo, ¿no? Y era una población grande. En ese tiempo trabajábamos como 28, 33 niños, ¿no? ¿Ah? ¿Una sola? Tres, 3. Ah, tres maestras, ¿no? Y pues, aunque había tenido contacto con niños, pues no así de montón, ¿no? Entonces, sí. fue muy retador, ¿no? Porque, pues, finalmente el ambiente incluso del seguro social en sí, pues, cuesta un poco de trabajo, ¿no? Porque, pues, las maestras, pues, algunas reciben muy bien a las nuevas, pero hay unas que no. Hay un poco de celo ahí. Siento que es una cuestión de que, pues, a ellas les ha costado mucho trabajo, ¿no? Llegar ahí. Llegar ahí. ¿Y se sienten amenazadas o qué? Pues, no sé si amenazadas, pero es como cerrado, ¿no? Mm. Es como un asunto más profesional de decir, pues es mi trabajo, Sí, ¿no? Es, y bueno, a mí me costó mucho trabajo, a ti te tiene que costar también, ¿no? sí. Entonces, pues, maestras me encontré de todo, ¿no? Pero afortunadamente, pues supe entrar, ¿no? Y finalmente, pues me gustó, ¿no? Aunque terminaba súper agotada, con la sensación de que olía a popó, ¿no? Decía, ya me lavo las manos y me lavo las manos y Y no, sigo sintiendo que huelo mal, ¿no? Este, pues me fui haciendo un lugar, ¿no? En la guardería, entre las maestras, entre el personal y sobre todo con los niños, ¿no? Porque eso es muy cierto, ¿no? O sea, los niños o te aman o te odian. no hay más. No, ahí ellos sí no hay medias tintas, ¿no? Sí, es que esa es la transparencia del chavito, Sí, ¿no? sí, y creo que eso me agrada mucho, ¿no? Y por eso me puedo sentir muy libre con ellos, ¿no? Que se dejan ver, se muestran. Pero hay un algo, ¿no, Claudia? O sea, ¿qué necesita usted para poder haber hecho eso? ¿Era solamente su persona? ¿O es su tono de voz? ¿O es su ser amable? ¿Es agarrarla? Ay, ven, mi amor, mi vida, mi cielo. O decir, ya, amigo, no pasa nada. O, mira, va a venir mami al rato, no te apures. O sea, porque pues yo conozco el trabajo en las estancias, ¿no? Ujú. Yo voy a algunas estancias. Entonces, hay algunos que no te van a tolerar inmediatamente. No, Va a tardar una semana, 2, o hasta sí. 3, ¿no? O más, Sí, ¿no? y que finalmente, pues, cada uno tiene una condición distinta, Sí, ¿no? Y me he dado cuenta que como los que consideramos como los niños más retadores, pues, son como los que más necesitan, ¿no? Que uno esté presente. sí. Ahí juega un papel importante el hecho de que si son de una familia desintegrada, una familia compuesta, Sí, una familia que es vuelta a componer, ¿no? sí, Una familia monoparental, etcétera, sí, ¿no? O sea, eso es un papel también importante. sí. Y se notan los patrones, ¿no? Sí,
Y se nota en cómo es el niño, e incluso desde que lo ves, ¿no? O sea, cómo viene vestido, cómo se mueve, Mm, qué dice, ¿no? Porque los niños que sí, ya hablan con claridad, pues luego dicen cada cosa, ¿no? Y uno va conociendo pues de dónde vienen, ¿no? sí. Y no es como que una sea diferente con cada uno, sino que más bien, pues yo soy de la misma forma, pero ubico, ¿no? Se ubica qué necesita el otro, ¿no? Pero ahí hay elementos, cambias tu tono de Ah, voz, claro, sí, te bajas a la altura, sí, ¿no? Nunca le dices, a ver, ¿cómo estás, amigo? ¿No? Te sí. bajas a su altura. Sí, y creo que eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando lo que dicen, se baja uno a su altura, el tocarlos, ¿no? El Sí, mirarlos a los ojos, pues uno podemos estar en una actividad o estar en el jardín y podemos jugar, pero cuando alguien, por ejemplo, se va a aventar, ¿no? Y es peligroso, pues uno la postura cambia, ¿no? Y el sí. niño lo entiende rápido, ¿no? Y entiende que solo es eso, ¿no? Que no, o sea, solo es un momento, ¿no? Podemos seguir jugando, podemos seguir, haciendo lo que tenemos que hacer, pero tengo que marcar que por ahí no es, ¿no? Muy bien. Oye, Claudia, una vez que has incursionado ya en el trabajo, ¿qué te motivó a investigar más? ¿Qué fue lo que viste, que dijiste, esto necesita ser documentado? Porque han de Sí. saber, amigos, que Claudia hizo una maestría en cuerpo y salud. Ujú, Y entonces, pero con un tema sobre niños, sí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que motivó eso? ¿Qué es lo que hay atrás para poder llegar a esa investigación que hiciste? Bueno, pues, vale resaltar que yo ya llevo más de 8 años en la estancia, ¿no? Ujú. Entonces, he visto muchas generaciones. Y algo que siempre me llamó la atención desde el principio fue ver cómo ellos se iban transformando a lo largo de las salas, ¿no? En lo largo del tiempo. Yo, por ejemplo, no estoy fija durante mucho tiempo en las salas, ¿no? Ujú. Entonces, puedo estar con ellos 3 meses, después irme y estar uno, y O sea, estar está rotando. estoy rotando, ajá. Ujú. Entonces, pues, por ejemplo, a niños que tenía de bebés, los veía de una forma, con cierto carácter, con ciertos movimientos, por ejemplo, simplemente que cómo comían y todo esto, y me los encuentro años adelante y ya es otro niño, ¿no? O sea, digo, a ver, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué ahora está tan enojado? ¿Por qué ahora ya no quiere comer? ¿Por qué ahora es tan rebelde? ¿No? ¿Por qué parece que está peleando todo el tiempo? ¿No? Entonces, Y literal, ¿no? sí, Literal, está sí, 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 peleando. está peleando, ¿no? O sea, tengo casos así que tengo muy frescos, ¿no? De niños que muy chiquitos, se les ve, ¿no? El brillo en los ojos, esa nobleza, Son limpios, transparencia, pues. ándele, ¿no? Sí. Y dice uno, pues, ¿cómo es que en tan poco tiempo, Se echó a perder. eso cambió, ¿no? O Sí. sea, ¿dónde quedó eso? ¿No? Y pues eso me intrigaba mucho, ¿no? Y decía, y de hecho, pues el estar con ellos, pues me llevó a mi propio proceso, ¿no? Porque también, pues me hizo recordar, pues cómo era yo, ¿no? Y cómo me he transformado y digo, a ver qué ha pasado. Entonces dije, no, es que esto es importante verlo, trabajarlo, ponerle atención porque, pues, es la vida de personas, ¿no? Y son futuros ciudadanos. Sí, sí, y dice uno, pues primero por la vida de ellos mismos y después por la del colectivo, ¿no? Que yo decía: "No, pues algo tenemos que hacer o algo se puede Ujú. hacer para que al menos ese brillo perdure más tiempo", ¿no? Y ese es un motivo que orilló a replantear algunos objetivos en tu trabajo. Sí, de hecho, pues siento que, pues yo he tenido una evolución, ¿no? Ujú. Porque, pues sí, cuando uno entra, pues ahora sí le va a sonar gracioso, pero pues uno tiene que sobrevivir, ¿no? Porque, ¿verdad? ¿Acaban contigo? Sí, ¿no? Se suben a uno Sí. y es pesado, ¿no? Honestamente es pesado. Y uno va buscando formas y se va encontrando en movimientos distintos, Ujú. ¿no? Se va encontrando, pues, pues tiene que transformar, porque si no, se la comen a uno, ¿no? Entonces, pues, en este tiempo que he estado, pues, al día de hoy ya no la sufro, ¿no?
sea, aunque puedo estar en salas muy pesadas, muy demandantes, y puedo terminar muy cansada y me pueden ver que me puedo desesperar, pero disfruto mucho eso, ¿no? Mm. Disfruto mucho estar con ellos. ¿Y qué fue lo que en tu trabajo de investigación de la maestría, Ujú. qué fue lo que te orilló? Porque estamos hablando de plena pandemia. Sí. En plena pandemia, o sea, ¿qué viste que dijiste esto necesita ser documentado? Necesita ser, porque yo Ujú. entiendo de tu trabajo, pero quizás nuestros amigos no saben cómo llegaste a eso, ¿no? Ujú. Pues yo tenía la intención de, bueno, ¿cómo decirlo? En mi puesto tengo como cierto límite, ¿no? Entonces decía, bueno, si quiero incidir más, necesitamos proponer más, ¿no? Ujú. Entonces, fue que decidí estudiar la maestría. Y, y pues, aunque a lo mejor al principio, pues, como que no tenía muy claro para dónde ir o qué hacer, pues a lo largo de la maestría, con el apoyo de los maestros y todo esto, de usted, pues fue agarrando cuerpo, ¿no? Teniendo forma. Este, lo que sí tenía muy claro es que había vidas que estaban ahí en la guardería y que, pues, que no eran vistas, ¿no? O Mm. sea, había situaciones que no, pues, no se atendían, ¿no? Es, bueno, es interesante porque, por ejemplo, los papás pueden tener, pues, hacen mucho por sus hijos, ¿no? Pero hay cosas que se pasan, ¿no? Que pasan, no se ven, ¿no? Entonces, mi intención era como empezar a visibilizar eso, Que ¿no? el trabajo de los papás. Sí, el trabajo, porque mi idea era, bueno, es que ellos pueden lograr lo que sea, ¿no? Pero a ver, ¿cómo? ¿No? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Cómo podemos, pues, lo que decía al principio, ¿no? Como pro- mm, propiciar que, pues, que esos movimientos de ellos, pues, no se pierdan, ¿no? O se desarrollen, pero para un bien, ¿no? Para Ujú. no se pierdan, pues. Entiendo que la idea de tu investigación se va encaminando, enfocando al estudio de la mamá o de los papás Ujú. y del hijo, y luego de la maestra. Sí. O sea, es que este dato es importante porque casi no se hace eso. Ujú. Digo, porque uno está metido en el medio, ¿no? Ujú. Y a veces no lo permite ni la institución, ni la privada, ni la pública. Ujú. Y dice, bueno, ahí están los niños, trabaje con ellos, Sí. ¿no? O sí, los papás le damos una plática, pero no se vincula con, ¿no? Ujú. Y les vamos a decir a los papás por qué hacemos, pero no cómo ellos participen para hacer, ¿no? O sea, ese tipo Ujú. de cosas. Entonces, primera duda, ¿cómo fue que hiciste eso? Porque, ¿Cómo lo conseguimos? pues sí, ¿no? Porque para saber el camino. Bueno, creo que primero que nada, me ayudó mucho, la relación que he tenido con las compañeras en el trabajo, con los propios papás, ¿no? Creo que, pues pues me ubican como alguien, pues, confiable, ¿no? Ajá. Y pues tengo esa, pues, afortunadamente les caigo bien, ¿no? Si no, va a ver su hijo. No, Anda pues, rosado. entonces, bueno, ven el trabajo, ¿no? O sea, Sí. ven cómo el niño te recibe, ¿no? Y cómo pues, Te te quiere habla, ver y ajá. todo, ¿no? Entonces, pues, se va viendo eso, ¿no? Y, pues, eso Ujú. genera una confianza. Y entonces cuando empecé a conseguir como los informantes, pues empecé con una compañera que ya no trabajaba con nosotros, pero ella tuvo a su hija en la guardería, ¿no? Ya. Entonces ella fue como mi primera, ¿no? Que me ayudó, ¿no? Aceptó y y de ahí ella conocía a una mamá, tenía el contacto de una mamá y esa mamá me recomendó otras tres Y ahí se fue y la así, cadena. ajá, sí, evidentemente todas me ubicaban, ¿no? Pero Sí, para acceder a ellas fue así, ¿no? Como ya. en bola de nieve, ¿no? Le llaman.
Y con las maestras, pues eso fue pedir el apoyo dentro de en la unidad, les preguntaba y ya después nos citábamos y hacíamos la entrevista. Y con el niño, pues lo hacíamos Ahí dentro del trabajo. no, todo se trabajó fuera de la Fuera escuela, del todo instante. fuera de la escuela. Algunos niños, los entrevisté en sus casas, otros los entrevisté en parques, ¿no? Y otros, como bien dice, fue en la pandemia, fue en línea, ¿no? Sí. Oye, amiguito, ¿cómo te va? Y no, fue algo bien interesante porque cuando uno hace su metodología, planea, ¿no? Y dice, no, y voy a usar este material y voy a hacer esto. Y mi primera entrevista me mostró que el trabajo con los niños no es así. Para nada. No, pues mi primera entrevista fue en un parque, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, pues ni siquiera una mesa. Y no hay nada donde apoyarse, No, ni sentarse, ni ¿no? nada. Entonces, eso me enseñó que pues las cosas sean naturales, Sí. ¿no? Y pues así fueron ya posteriormente las entrevistas, ¿no? Ya me dejé de preocupar, ¿no? Por cómo hacerlo, sino pues más bien hay que hablar con ellos Sí. y Y obtener el escuchar. resultado, ¿no? Ujú. ¿Y todos cooperaron? ¿Todos? Hubo un niño que no, digamos, como estaba, lo citamos bueno, me citaron en su casa y lo vimos y empezamos a platicar, pero para empezar como que no se le entendía muy bien lo que decía, Ya. ¿no? Y después se distraía mucho. Y entonces fue gracioso porque yo le dije a su mamá, bueno, pues, ¿quiere quedar para trabajar con él? Lo vea y todo. No, 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 se lo dejo, ¿no? Y vámonos. Y cuando... Regreso en la tarde por él. Ándele. Y yo decía, ay, no. No es cierto. Y pues no pude llevar la entrevista, ¿no? Porque el niño, bueno, pues, se mostró, pude estar con él, trabajar con él, pues ver su movimiento y todo esto, pero no pude tener como una relatoría, ¿no? Entonces, por eso no lo consideramos, ¿no? Fue el único que no pudimos Bueno, considerar. se considera, pero no se incluye. Ándele. Ujú. Sí, sí, nos permite ver el proceso, pero pues no tenemos como la fuente, ¿no? En la que podemos trabajar. Sí. Ok, entonces hace el trabajo de investigación y ¿qué es lo que encuentras inicialmente? Pues inicialmente encuentro que, bueno, es que cabe mencionar que fue en periodo de pandemia, ¿no? Sí. Entonces, pues que había, pues que no sabían, no sabían estar en su casa, ¿no? Ya fue un reto Sí. pues yo creo que para todos mis entrevistados, ¿no? No estar en su casa, convivir todo el tiempo, No aguantarse. ajá, ¿no? Como que vivían ahí, pero no coexistían, ¿no? Entonces eso fue muy impactante, ¿no? Porque, pues sí, pocos, no, de hecho creo que todos, tenían esa condición, ¿no? Que se sentían ajenos o se despertó mucho conflicto, ¿no? Al Entre estar. papás, hijos. Ajá, sí, y de hecho, por ejemplo, cuando voy ubicando las emociones, el enojo en los niños era el de las emociones dominantes, Ya. ¿no? Cuando antes es la ansiedad. Sí, Antes era la ansiedad. ujú. En Sí, ese sí, periodo. sí permanecía, ¿no? O sea, se encontraba ansiedad también, pero me llama mucho la atención esto, ¿no? Que había mucho enojo, ¿no? Se disparó, ¿no? Se Incluso disparó. se disparó el enojo. Ujú, sí, Ajá. había como mucha frustración, porque finalmente ellos tenían una realidad, ¿no? Y la frustración tiene que ver, según entiendo, de que no puedo salir a la calle, no puedo estar en la calle, no puedo convivir, no puedo ver a mis amigos. Ujú, Es una frustración de enclaustramiento, sí, ¿no? que lo vi en los niños, pero pues también los papás lo tenían, Sí. ¿no? Y eso Ujú. fue de lo primero, ¿no? Muy bien. Que nos encontramos. Ok, vamos a hacer una pequeña Sí, maestro. pausa, Claudia, y vamos a regresar para poder explayarnos en este tema Muy de qué bien. es lo que se obtuvo, qué es lo que hay y para qué sirve. Ok. Regresamos, amigos, en un momento, no se retiren, volvemos. Maestra, una pregunta. ¿Cómo podemos prevenir enfermedades en los niños?
Bueno, aquí vale la pena diferenciar que en los niños podemos encontrar enfermedades meramente orgánicas, es decir, que tienen, pues vienen de un agente, ¿no? Patógeno o una condición orgánica que está mal. Y en este sentido, pues es importante pues darle pues al cuerpo una buena nutrición, un buen cuidado, una buena higiene, que el cuerpo esté saludable para que tenga su sistema inmunológico alto y entonces estas enfermedades, pues si impactan, no impacten de gran manera, ¿no? Entonces, este es por un lado. Y por otro lado, pues sabemos que pues muchas de las enfermedades también tienen que ver con la cuestión emocional del niño, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante pues cuidar la relación humana en la cual ellos pues se encuentran inmersos, ¿no? El entorno familiar, el entorno social en el que se encuentran, porque eso va a hacer que sus emociones, pues se exalten y eso va a impactar ahora sí que a nivel orgánico, ¿no? Entonces, pues entornos violentos, entornos estresantes, entornos que puedan tener al niño, por ejemplo, en un abandono emocional, pues van a propiciar que su sistema inmunológico y su condición corporal pues sea más propenso, ¿no? A enfermar. Entonces, pues valdría la pena pues fomentar pues relaciones humanas pues más armoniosas, acompañar más al niño, ser ese interlocutor que tanto necesitan y tanto buscan para que su cuerpo, sus emociones y el niño pues estén lo más saludables posible. Estamos de regreso en su programa de La Risa y la Memoria, amigos, para tratar de comprender a profundidad la investigación que ha realizado la maestra Claudia. Claudia y Irene. Irene, iba a decirte Inés, no, No, Irene. Irene. Irene Sendejas Pérez. Ah. Entonces, la idea es, tú investigas al niño, Sí, investigas a la mamá, investigas a la maestra. sí. O sea, investigar a ellos, esos tres actores, buscando qué. ¿Cómo se construye el niño? Eso es. O sea, lo que vas a tratar de mostrarnos es cómo es que un niño se construye y tiene una posibilidad de crecimiento para acá, para allá, para acá, ¿no? Exacto. Según entiendo. Sí, maestro. Entonces, si es así, cuéntanos al detalle que tú quieras, ¿qué fue lo que encontraste? Bueno, primero elegí o decidí entrevistar a las mamás y a las maestras porque los ubicaba como pues figuras de alta relevancia en la vida de los Ujú. niños, ¿no? Tenemos niños que acuden a guardería de 7 de la mañana a 7 de la noche, ¿no? Entonces, La mitad de su vida la mitad de su la vida pasan en la guardería están ahí, ¿no? ¿Y con quién? Con sus con maestras, su maestra. ¿sí? Entonces es Y una a veces figura. quieren mucho a la maestra, ¿no? Sí, sí, y es su referente, Sí, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Ver cómo toman actitudes, ¿no? Y de las toman de la maestras. maestra, ¿no? Y no de la mamá. Y no de la mamá, ¿no? Finalmente con quien están es con Sí es. ellas, ¿no? Entonces me pareció importante escucharlas, ¿no? Y las entrevistas estaban dirigidas como a la vida del niño, Ujú. ¿no? Entonces preguntábamos desde cómo fue las mamás, ¿no? Les preguntábamos cómo fue cómo eligieron, ¿no? Cómo decidieron Decidieron tener un hijo. tener un hijo, cómo fue el embarazo, cuando la llegada, o sea, toda la historia de vida del niño. Y pues evidentemente ahí empezaron a salir muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que buscabas en esas historias? Bueno, planteamos que el niño, pues se conforma, pues, de diferentes dimensiones, Mm, ¿no? Entonces, pues, la familia, el proceso de la mamá va a impactar en la vida del niño, ¿no? sí, Entonces, en la entrevista, por ejemplo, con las mamás me permitían ver eso, ¿no? Me permitían ver cómo, si habían abierto un espacio, ¿no? En su vida como mujeres o como familia para la llegada del niño, ujú, si cómo lo imaginaban, que se despierta un deseo, ¿no? sí, Y eso es lo que encontramos que era como de lo primero, ¿no? O sea, decimos, bueno, es que un ser humano se empieza a formar desde antes de nacer, sí. ¿no? Entonces,
pues esa información era importante porque posteriormente en la entrevista con el niño pues veíamos que ahí estaba el deseo de la mamá, ¿no? Sí. Hay un, Quizás con sus altibajos y sus desaciertos y aciertos, pero ahí estaba. sí, sí, Ujú. hay un caso que me parece muy ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, una niña que ella nace por el gran deseo de la mamá de tener una niña, ¿no? Y ella quería ella lo dice, no, es que mi niña, mi muñequita, y la imaginaba cómo le iba a vestir, cómo la iba a arreglar, o sea, como si fuera una muñeca, Ujú. ¿no? Decía, mi hija, ¿no? Y así la vivía toda la familia. De hecho, cuando se refieren a ella es la luz, ¿no? La alegría de la casa, ¿no? Eso tiene un gran impacto, ¿no? Sí, Porque sí, sí. finalmente es un deseo, es una información que está en el cuerpo del niño, Sí, y es una memoria, ¿no? ¿sí? Que está presente en la vida de él y en la vida de los adultos. Sí. Sí. Y va a influir indiscutiblemente en el proceso del niño, ¿no? En Sí. este caso, esta niña, por ejemplo, yo la veía sus movimientos muy duros, ¿no? A ella le encantaba correr, ¿no? Y subirse a los árboles y andar, bueno, los pocos que hay, ¿no? Pero Sí. a la Ah, resbaladilla, ¿era pero intrépida? era intrépida, Ujú. pero eso no era de una princesita, ¿no? O sea, entonces era el deseo, pero hicieron una princesa ruda. Sí, pero eso tenía creaba un conflicto en el cuerpo de la niña, por ejemplo, Sí. ¿no? Ella tenía muchos accidentes, por ejemplo, se tropezaba mucho, golpeaba, o sea, como que no fluía en su movimiento, ¿no? O sea, podemos decir que estaba su propio movimiento, este, como chocando, ¿no? Con la información o el deseo Ujú. de la familia, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Cómo es que, pues, el proceso de la familia, el proceso de los padres va a estar ahí y va a ser, pues sí, va a dirigir, Ajá. ¿no? Va a influir. Oye, entonces quiere decir que de acuerdo a cómo lo planeas, lo proyectas, lo deseas, puede ser una cosa. Sí. Y la otra es, ¿dónde se hizo el otro curso? O sea, ella se hizo ruda, digamos, ¿no? Ujú, No princesa, sino ruda. ujú. Entonces, ¿dónde sucedió eso? En la estancia o en su casa? Pues, yo, por yo como sentía a Ajá. esta niña, por ejemplo, es que su movimiento era así, ¿no? O sea, como más, no duro, sino como con más energía, ¿no? Vamos a llamarlo Eh, como. ¿Tenía una presencia del papá muy fuerte con ella? Pero pues él la cuidaba. Es que ahí se puede explicarlo, ¿no? Ujú, Por eso lo tocaba. Porque si está presente el papá, los patrones que se aprenden son un poquito rudos, muy fuerte. ¿no? Sí. Así que ya, ándale, ¿no? Y pum, es un manazo, ¿no? Y se nota con los niños, ¿no? Ujú. En cambio, a veces una mamá muy suave, muy tierna, muy amable, pues el niño es menos en ese Sí, campo, ¿no? y en el caso de ella, por ejemplo, estaba su papá y 2 hermanos más, ¿no? Ah, Varones mayores, ¿no? Que eran con los que jugaba, ¿no? no, pues Entonces, entonces ahí, era ¿no? entendible, pues. Ujú. Ujú. Entonces, pues eso fue como, pues, la importancia, ¿no? De ver como el proyecto de la familia y de los padres. Ahora, por ejemplo, del lado de las maestras, pues es que era un referente, ¿no? Y mucha información. Es interesante cuando comparo la información entre la maestra y el niño, Ujú. porque pareciera que el niño es uno en casa y otro en la escuela. Sí, no, de hecho es así, ¿no? Ujú. Es así porque yo los veo en la estancia. El niño llega y se transforma. Sí. Es otra cosa y empieza a hacer, quitar, poner, acomoda. Decide, yo quiero jugar con eso. Y va y lo saca y se pone a jugar. Sí. Y tú le dices, no, espérate, ahorita jugamos, amigo, espérate, no. Y es no, y él lo hizo, ¿no? Ujú. Y en su casa no puede hacer nada de eso. No. O, pues, es que hay una condición particular de los niños con Ajá. los que trabajé, fue que son hijos de mamás trabajadoras, ¿no? Entonces, Mm. eso es importante porque entonces son mujeres que tienen que dedicarle tiempo a su trabajo, ¿no? Sí, Entonces es poco, bueno, consideran poco, ¿no? Que el tiempo que le dedican a su hijo, ¿no? si no es Y de buena eso, calidad luego. sí,
y eso abre otra cosa en ellas, ¿no? Que es mucha culpa, ¿no? De Sí, que no lo estoy haciendo bien o es que debería de hacerlo diferente. Sí, y eso impacta también al niño porque sí, finalmente, pues ellos, bueno, lo que yo alcanzo a ver es que pues ellos se regulan o avanzan de acuerdo a sus deseos, ¿no? Lo que para ellos es más, pues placentero, les gusta, ¿no? O sea, todavía no, en los primeros años todavía no hay como una conciencia de qué es mejor, ¿no? Eso pues ya es trabajo de quien los forma, ¿no? Se sí. los mostrando y preparándonos para que ellos puedan elegir, ¿no? De una mejor forma. Entonces, en esa parte, pues las mamás se vuelven más permisivas, ¿no? Mm, Alguien dijo por ahí que, o dicen, que muchos de esos papás son culposos, Ujú, porque dicen, es que no estoy con él, ujú. es que no le invierto mucho tiempo. Entonces le conceden, le dan, le permiten casi todo. Sí, y también que pues hay una condición de cansancio, ¿no? En, pues Sí, estar en la casa, el trabajo, o sea, físicamente pues veía mamás cansadas, ¿no? Y que cuando pues las cosas se ponen complicadas, pues es mejor o pues resulta, pues ten la tablet, ve la película, ¿no? Porque pues sí, parecería que no les alcanza, ¿no? sí, no, los 24 horas no No sirven, alcanzan, ¿no? no sirven. Entonces, es como, o sea, no podemos pensar que es algo simple, sino que hay varios elementos que están ahí Sí, entrelazados. es complejo la relación si queremos encontrar que aquello funcione bien, Ujú, porque aquí el problema es que a veces el niño no puede funcionar bien, aun cuando tenga esos elementos, ¿no? ujú, Y a veces ahí es donde viene el evento como interesante. A veces el niño da un salto y al margen de la adversidad que sí. tenga, él crece, Ujú. él hace, él desarrolla. Entonces, ¿dónde está ese punto de quiebre? ¿O lo encontraste en la investigación? Pues me parece que es importante, o sea, a lo mejor dice uno, ¿no? Como esto que dice, ¿no? O sea, en la adversidad o en estas Ujú. circunstancias y todo eso, pero hay alguien, ¿no? O sea, hay alguien de donde se agarra, ¿no? Y le permite esa plataforma, ¿no? Ya. Para poder, O sea, no es gratis, pues. O sea, es alguien haciendo un trabajo sí, con conciencia, sin conciencia, pero está haciendo el ajá, trabajo. y es tanto el trabajo de ese alguien como el trabajo Ajá, del niño, sí. ¿no? Porque pues de quien da el paso, el impulso, pues es el niño. Y pues a lo mejor, bueno, en los primeros años decimos, pues a lo mejor no decimos de una elección, pero llega un punto en el que ellos ya empiezan a elegir, ¿no? Ellos ya Sí, empiezan a tomar sus decisiones. Y es ahí cuando, como, no es cuestión de suerte, ¿no? Sino de que converge, ¿no? La plataforma y el momento y da ajá. el salto. Ok. Entonces, a ver, la mamá ya la estudiaste, la maestra también Ujú, y el niño también. ¿Dónde está el punto? Es que me parece interesante la percepción que tiene la mamá, la percepción que tiene la maestra y la percepción que tiene el niño, ¿no? sí. Porque parece que no empata con ninguno de ellos y parecía ser que él es otro personaje que el que ellos conocen. Sí, de hecho, pues me encontraba, por ejemplo, que, pues como usando esta metáfora del personaje, ¿no? Como que actúan el que, según el que está enfrente, ¿no? Sí. Entonces había una niña, por ejemplo, que ella se llamaba traviesa, ¿no? Y le enorgullecía a muchos decir que era traviesa, ¿no? Y uno la ve y pues es bien portada, o sea, es una niña bien amable, bien portada, muy inteligente, pero ella quería ser traviesa, ¿no? Porque de algo, de algún lugar tomó eso, ¿no? Y ella Mm, decidió vivirse así, es- ¿no? Y Y era traviesa. pues le costaba trabajo, ¿no? No se le daba bien. No se le daba. Le fallaban las Le travesuras. daban las Era un travesuras. acierto en lugar de un error. Sí pasa. ¿No? Sí, sí Ujú. pasa. Pero ahí es un ejemplo, ¿no? Como pues a través de estos referentes el niño va decidiendo como quién quiero ser, ¿no? Sí. Y ahí vemos de quién se agarra, ¿no? Así es. Por eso la princesa tosca, A sus digamos. hermanos, su papá. Sí, ¿no? Ajá. Pues él ve los patrones de los otros, ¿no? Ujú, Pero los que no tienen esos patrones, digamos, no tienen, los que son hijos únicos, los que son hijos
de la misma edad que los otros hermanos, un año. Ujú. ¿Esos de quién se agarran? Pues, es importante ver que, pues, no podemos pensar a un niño solo, ¿no? No Así es. podemos pensar a una persona, a un ser humano solo, ¿no? Entonces, siempre va a haber alguien, ¿no? Por ejemplo, en las salas podemos ver que entre los mismos niños pueden ser sus referentes, ¿no? Sí, Para bien o para mal, ¿no? Entonces, sí, este, hay niños que no es que sean líderes, sino pues ellos se muestran y hacen, pero otros los siguen, ¿no? sí. No, pues Mm, son líderes. les agrada Esa esa travesura. travesura, ¿no? Esa forma, ¿no? O sea, por ejemplo, con el grupo en el que estoy, hay una niña que, pues es complicada, ¿no? Bueno, no complicada, sino compleja, ¿no? Entonces, pues los otros niños, pues la empiezan a imitar, ¿no? Entonces, pienso que siempre va a haber un referente, ¿no? Ahí lo importante es que, pues, lo que encontré, ¿no? Que finalmente, pues, hace falta como que asumamos ser ese referente, ¿no? Ujú. Para los niños. A ver, entonces el estudio arroja que hay un proceso en estos tres personajes. Ujú. Pero, ¿eso qué hace en perspectiva de futuro para el niño? Pues ahorita, por ejemplo, podemos ver como una condición como de las generaciones, Ujú. ¿no? Pues vemos niños, es que también esta parte, por ejemplo, de las redes sociales, de la tablet, de todo esto, que la vida es rápida, que la Sí, vida es así fácil, ¿no? O sea, sí, se es de toca, consumo, es de ajá, consumo. esta sociedad, esta manera de vivir en esta sociedad pues crea movimientos en ellos, Sí, ¿no? Entonces, ahorita las generaciones, pues las observamos poco tolerantes, por ejemplo, ¿no? Las observamos, demandantes, ¿no? Todo quieren rápido, sí. no, o sea, por ejemplo, se aburren con facilidad, no tienen esa como hasta es curioso, ¿no? Siendo niños, como que se va apagando esa capacidad de asombrarse. Mm. Por ejemplo, cuando ya, por ejemplo, ni el jugar, ¿no? Ya no, No se le ve el no se les ve entusiasmo. mucho, ¿no? Entonces dice uno, pues está esclerosando, ¿no? El movimiento de... Y entonces, ¿cuál fue lo que encontraste más relevante en esa relación de los 3? Estamos perdiendo a los niños, no va a haber niños así que tengan traumas, que tengan reclamos, o va a haber niños con un montón de reclamos, con un montón de colitis, de gastritis, de hernias hiatales. O sea, ¿qué vamos a encontrar? Pues, por ejemplo, en la investigación, pues pudimos ver que niños que a muy temprana edad ya tienen enfermedades crónicas, Sí, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos predecir? Pues que eso va a ir en aumento, sí. ¿no? Sobre todo con la cuestión de intestino grueso, estómago, ¿no? Son como los órganos que, pues, se ve que van a estar afectados, ¿no? Pero entonces, las medidas que se están tomando no están correspondiendo. Es interesante porque, por ejemplo, cuando fue lo de la obesidad, Ah, se tomaron medidas, ¿no? De no azúcar y no todo esto. Y sí, eso ayuda, pero pues a raíz de las investigaciones hemos visto que no solo es eso, sí, ¿no? O sea, sí, es más también complejo el es más problema. complejo, ¿no? O sea, puedo no darle azúcar, pero pues si mi niño está en una condición emocionalmente complicada, Mm. familiar, en la familia está complicada, pues eso va a mover sus emociones, su cuerpo, la manera de sus procesos, ¿no? Entonces, pues es más amplio. Tendría que tomar en consideración más cosas. A ver, esas cosas que usted señala que habría que considerar, em, ¿están dentro de ese mismo contexto o de ese mismo entorno de los niños? ¿O es un factor ajeno todavía? No, pues es su realidad O sea, cotidiana, ¿no? ajá, Ahí es donde podemos impactar, ¿no? Por ejemplo, mencionamos, ¿no? Uno como padre, pues es importante ubicar qué estoy despertando en mi hijo, ¿no? ujú, Qué emoción, qué deseo le estoy sembrando, o qué proyecto estoy sembrando en él, ¿no? Porque eso a él lo va a impactar, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado,
pues todo lo que tiene que ver con esto que decíamos de la culpa, que no les permite como sentirse y vivir plenamente, ¿no? Sentirse y asumirse como esa guía, ¿no? Ujú. Y en el caso de las escuelas, el maestro frente a grupo, pues también, ¿no? Como creo que hace un poco de falta que uno valore su trabajo con ellos, ¿no? Que le dé pues, esa importancia de lo que hago. No es nada más que el niño sobreviva y no se lastime, sino que asumir que lo que yo haga y lo que yo trabaje con él pues va a impactar, ¿no? Ajá. A largo tiempo. Cuando usted habla de que hay un impacto, estoy pensando en que la investigación reveló algo muy relevante para usted. Este proceso de cómo es que no se culmina o se pierde de repente un niño, o de repente ya es otro niño, como usted dice. Ujú. Entonces, ¿dónde estaría el recurso para decir, a ver, hagámosle así, ¿no? Tengamos un trabajo con los niños que sea de coordinación, que sea de aprendizaje, que sea de ética, que sea de valores, Ujú. que sea de cooperación. O sea, ¿eso no lo encontró en la gran mayoría de los niños? Lo que pasa es que, por ejemplo, uno puede, bueno, yo lo que alcanzo a ver es que es importante mirar al niño, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, muchas veces lo que sucede es que miramos la planeación, miramos la rutina en la casa, por ejemplo, se mira pues lo que se tiene que hacer, el Sí, proveerlo y todo esto. Pero mirar al niño en su movimiento, en sus necesidades, más allá de esto de de proveerlo, ¿no? O sea, pues vemos niños que no tienen interlocutores, ¿no? Ya lo sí, veíamos cuando hacíamos la maestría, ¿no? Hay niños que se sienten muy solos, ¿no? Que no se encuentran, ¿no? Entonces creo que eso es sí. importante. Diríamos, o les diríamos que su percepción de la realidad es correcta, tan solos, ¿no? No es un invento, Sí. es una realidad. Ujú. Y por eso muchos niños tratan de lastimarse o de alejarse o de hacer porque se sienten solos. Así En es. realidad no están solos, pero se sienten solos. Sí, porque sí se Sí. les brinda eso necesario, ¿no? O sea, Ujú. sustento, se les lleva al zoológico, hacen varias cosas, pero hay una necesidad de una Sí, cercanía más profunda, ¿no? sí, y eso tiene su matiz diferente al que se investigó, ¿no? Ujú, sí. Muy bien. Claudia, hemos llegado a la parte casi final del programa y al final, ¿algo que quiera agregar de esto para los niños? Así que les dije, a ver, después de la investigación, ustedes no tienen que hacer ni esto, ni esto, ni esto. Ah. Bueno, creo que es importante, bueno, el trabajo con los niños en lo personal, pues toca nuestro propio Sí, movimiento, ¿no? Entonces, aprender a, más bien como perder el miedo, ¿no? A hacerlo como siempre lo hacemos. O sea, con el ujú, niño te va a pedir, te va a exigir moverte diferente, sí, ¿no? Innovar, y no una cuestión como de que te traigas todo el material y hagas una cosa así, así grande, ¿no? Pero sí te va a pedir que te muevas distinto, ¿no? De que te agaches, simplemente no te agaches, te muevas de un lado, del otro. También de que hables diferente. Si uno se permite eso, o sea, el niño te puede enseñar muchas cosas, ¿no? ok. El niño, pues al menos a mí me permite, yo creo que si no estuviera con ellos, yo ya estaría enferma, ¿no? Porque me permite contactar, por ejemplo, como con mi alegría, con esa Ah, ok. ingenuidad, con ese, pues sí, O ¿no? sea, ser más transparente. Así es, ¿no? Muy bien. ¿Cómo te localizan nuestros amigos? Oh, Pues podemos ser por WhatsApp, sí, ¿no? usted. Es 55 12 39 86 34 o por correo electrónico clau.ten.89@gmail.com. Porque han de saber, amigos, que Claudia es terapeuta Así. y da consulta, atiende problemas de niños de Sí, todo tipo, ujú, de todo tipo. sí. Ok. ¿Algo que quieras agregar, Claudia?
No, pues nada más pues, darle las gracias por permitirme compartir este tiempo con ustedes y pues platicar de lo que hemos estado haciendo. Y Sí, pues y bueno, en realidad felicitarte por tu trabajo. A mí me muchas gracias. parece que es un gran aporte. Estamos haciendo el trabajo para que salga como libro, ¿no? Ya estamos en la etapa de revisión y eso. Entonces esperamos que pronto esté a la luz, ¿no? Muchas Bien, gracias, maestro. pues Claudia, muchísimas gracias, de Gracias a verdad, usted. y pues esperamos que en el futuro, si logras hacer más investigaciones, pues nos las puedas compartir, Con todo ¿no? gusto, maestro. Bien, pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias por haber llegado al final de este programa. Y ustedes, si nos escuchan en Spotify, que nos ven en YouTube, suscríbanse, o sea, ¿no? Para que otros niños los vean. Sí. Que otros- Suscríbanse, denos like. Acuérdense que queremos llegar a los... Pues Daniel decía que a los 9,000, ¿no? Y pues ya ven que si no llega Daniel se va a poner así medio alterado. No, pero luego se le calma. Dice, ya se inscribieron 10. Ya se calmó, Ya ¿no? iba avanzando Ahí la va cosa. avanzando. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Claudia, otra vez, muchas Maestro, gracias muchas por estar gracias. aquí. Gracias. Hasta la próxima.